La antigua y fructífera relación del pueblo de Dios con la Biblia ha dado lugar a descripciones y denominaciones especiales, algunos de sus porciones y algunos de sus libros. El libro de los Proverbios es descrito como la sabiduría de muchos en las palabras de uno, y si buscáramos una descripción adecuada para el libro de los Salmos, esta podría ser los sentimientos de uno, es decir, del pueblo de Dios, en las palabras de muchos. Y las razones para un hombre semejante saltan a la vista. Los salmos figuran nuestros sentimientos, curan nuestros dolores, celebran nuestros motivos de amor y de gozo y proclaman también las razones de nuestra fe y de nuestra esperanza. Y lo hacen con palabras que Dios inspiró a los hombres que tenían en común la fe en Él, la fe en el Señor. Es claro que no se puede comparar a un salmo con otro, que no se puede decir que un salmo es mejor que otro, porque San Pablo nos recuerda ya en su carta a los Romanos que toda la Escritura es inspirada por Dios, pero sí se puede destacar la pertinencia de algunos salmos ante determinadas experiencias en la vida cristiana. Carlos Spurgeon decía por ese motivo que si el Salmo 23 es el más popular, el Salmo 103 el más gozoso, el 119 el más profundamente vívido y el 53 el más doloroso, el 84 es el más dulce de los salmos de la paz. No es extraño entonces que este canto haya sido llamado la perla de los salmos. Con relación a su origen, a decir de la tradición judía, los hijos de Coré escribieron este salmo inspirados en el exilio de David, que vivió en la tierra de Filistea por causa de la persecución de Saúl, de la que nos habla el primer libro de Samuel, capítulo 27. Y cifraron en él el anhelo que Dios despierta en el alma piadosa. ¿Cuáles son las razones de ese anhelo? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, debo decir que todo verdadero creyente ha experimentado en algún momento esa necesidad o ese anhelo de Dios. Yo recuerdo cuando era nuevo creyente, trabajaba en una empacadora de carnes allá en la ciudad de Torreón, y el gerente me tenía confianza, y como el domingo descansaba, o la noche del sábado descansaba el velador, me decía: si quieres quedarte a velar, y bueno, recibes un sueldo extra y te vas el domingo en la mañana a tu casa. La idea era cuidar que las máquinas que producían todos los productos cárnicos estuvieran funcionando adecuadamente, no era otra situación. Y eso, hermanos, hacía que pues tuvieran que estar haciendo rondines, checando la maquinaria en la noche, y a la mañana siguiente me moría de sueño, y cuando podía ir a la iglesia, pues era una hazaña mantener los ojos abiertos, si no es que era prácticamente imposible llegar allí. En muchas ocasiones no podía congregarme, y yo sentía un hambre, un anhelo, sentía que me arrastraba espiritualmente, una situación terrible, y me hace entender de alguna manera lo que el salmista está expresando aquí. ¿Cuáles son las razones de este anhelo? El texto nos responde cuando menos de tres maneras. La primera de ellas es que nos enseña o nos habla de la necesidad que tenemos de Dios. Tal vez usted recuerde la experiencia del patriarca Jacob, cuando, huyendo de sus hermanos Esaú, decidió descansar en un lugar llamado el almendro. En hebreo se dice luz, exactamente como el sustantivo español, pero no tiene nada que ver con él. Lugar al que sin embargo le cambió de nombre y le puso Beit El, que significa casa de Dios. La razón del cambio del nombre fue un sueño sumamente perturbador en el que Jacob vio ángeles de Dios descendiendo y subiendo por una escalera, comunicando de esa manera el cielo y la tierra, y el Señor en la punta de la escalera proclamando las bendiciones del pacto. Aterrorizado, el patriarca despertó diciendo: cuán terrible es este lugar. Ciertamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Este lugar no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28:13. Resulta sorprendente que Jacob calificara de terrible
el lugar precisamente porque Dios estaba allí. Y la única explicación posible ante esta actitud es el temor supersticioso. Marco Tulio Cicerón, un escritor latino, señala que la diferencia entre religión y superstición es que la religión consiste en el honor debido a la divinidad, en tanto que la superstición consiste en el temor vacío de ella. Hasta ese momento, en Génesis 28, para Jacob el Señor era el Dios de su padre, pero después de este encuentro que el patriarca tuvo con Dios en Peniel, las cosas cambiarían y serían muy diferentes. Cuando vemos, hermanos, al patriarca todavía en Génesis 28, Dios es el Dios de su padre. Pero a partir de Génesis 32, donde lucha con el ángel en Peniel, se convierte en su Dios. Y en sentido figurado y en sentido literal, Jacob cambió su manera de caminar. No solamente vivió para agradar a Dios, sino que literalmente cambió su manera de caminar. La lucha con el ángel le provocó una lesión en el, ¿cómo se dice, hermano? Doctor, nervus ischiadicus, el nervio ciático. Y a partir de allí ya no pudo caminar igual, y la razón por la que los judíos no comen ese nervio es precisamente, es un nervio muy duro, pero a mí me gustaba cuando era niño, yo me lo comía. Era media hora estar masticando ese nervio, pero al final de cuentas me parecía sabroso. El hombre dejó de caminar igual porque tuvo un encuentro con Dios que cambió su vida. Pero regresando a nuestro texto, lo que para Jacob era terrible, para el salmista era amable y era amado. El salmista es tan enfático que dice que su alma anhelaba y deseaba ardientemente los atrios del Señor. Aunque el salmista manifiesta ansia por la casa de Dios, esta era un simple símbolo del sujeto superior de su búsqueda, un símbolo del Dios vivo. Los verbos empleados son interesantes. El verbo anhelar describe, por ejemplo, la nostalgia del patriarca Jacob por una ausencia de 20 años de la casa de su padre, en el libro de Génesis capítulo 31, versículo 30. Cuando digo esto, recuerdo a mi hermano Jesús Zamora, quien cuenta una anécdota. Él estuvo trabajando en campos petroleros en Texas en su juventud, en algún tiempo, y por alguna razón Dios le dio gracia delante de la persona, la mujer que era dueña de la casa donde se hospedaba, le simpatizó mucho, y en alguna ocasión la señora le dice al cocinero: Jesús está homesick, está nostálgico, dice, prepárale algo mexicano para que se alegre. Dice, el cocinero del lugar era hijo de alemán y de española, y entonces hablaba español. Y se acerca al hermano Jesús antes de que saliera ese día y le dice: mira, la patrona me dijo esto. Dice, te voy a hacer algo mexicano, no te va a gustar. Dice, porque yo conozco la comida mexicana. Pero te lo comes, haces buena cara y le agradeces a la señora porque es un gesto de ella. Ok, está bien. Salió el hermano a trabajar, regresó y la señora le tenía la gran sorpresa: enchiladas mexicanas hechas con tortillas de harina, catsup y queso amarillo. Dice el hermano Jesús: bueno, con mucho trabajo me comí una. Le dice a la señora que estaba delicioso, le agradeció al chef, dice, pero al final de cuentas pues era algo que era incomible, dice, para un mexicano. Pero lo que la mujer quería era de alguna manera paliar su nostalgia, dice, y era lo que valía. Era al final de cuentas lo que importaba en ese momento. Y esta palabra se usa para hablar de la ausencia de Jacob por 20 años de la casa de su padre, ausencia que le provocaba ese deseo de volver a la casa de sus mayores. El verbo también describe, entre comillas, al deseo del león hambriento por hacer presa, según Salmo 17:12. Si el león es movido por el hambre, el salmista también era movido por el hambre. Había una diferencia: al león lo movía el hambre de carne, mientras que al salmista lo movía
el hambre de Dios. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi carne tiene sed de ti, mi alma te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, dice en el Salmo 63. Por su parte, el verbo que se traduce como desear ardientemente significa literalmente consumirse, como en el Salmo 119, en donde el salmista dice: desfallece mi alma por tu salvación. El ansia del adorador abarca todo su ser. El anhelo del Dios, de Dios vivo se manifiesta en el alma, en el corazón y en la carne. Y es la razón por la que Carlos Spurgeon decía: el salmista declara que le es imposible dejar de expresar sus deseos, para lo cual empieza a proclamar su anhelo de Dios y de su casa. Llora, suplica y ruega para obtener ese privilegio. A algunos hay que arrastrarlos para llevarlos a la iglesia, en tanto que David estaba clamando por ella. No necesitaba que repicaran las campanas desde el campanario para inducirle a ir a la iglesia. Llevaba una campana en su propio pecho, y el santo apetito es una de las mejores llamadas al culto que la llamada de los campanarios. Hay iglesias evangélicas que tienen campanarios, iglesias bautistas. La primera iglesia bautista de Morelia tiene campanario y lo usan. La iglesia Estrella Belén de la Ciudad de México tiene campanario, y el pastor Alejandro Zamora sonaba la campana a la hora del servicio, pero pareciera algo manchado por asociación para los evangélicos, porque lo asociamos más con el catolicismo. Pero en el mundo protestante, hermanos, en Europa, en Inglaterra, en Alemania, etcétera, forma parte de la vida de las iglesias y es un elemento del ambiente de los pueblos cuando se convoca a la gente al culto a través de la campana. Spurgeon decía: el salmista tenía una campana en su corazón, que era la que lo arrastraba a buscar el culto a Dios. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje. Estamos hablando de anhelo por la casa de Dios, o tal vez dicho de mejor manera, por el Dios de la casa, y ese anhelo expresa la necesidad de reafirmar las razones de nuestra existencia. El salmista sabía que su vida, como la de cada uno de nosotros, como la de cada uno de los seres humanos, tenía valor solo a la luz de aquellas cosas que le daban sentido: la identidad, la pertenencia, la razón de ser, el sentido de trascendencia, y sabía también que todas esas necesidades solo podían ser satisfechas en Dios. Es verdad, hermanos, que hay lugares y espacios donde algunas de estas necesidades pueden ser suplidas, en el trabajo, en las relaciones de familia, etc. Pero el único espacio donde pueden ser satisfechas todas juntas es precisamente en la presencia de nuestro Dios. El símbolo de esta satisfacción era el santuario, no porque Dios morara allí, sino porque era el corazón de Israel, el símbolo del reino de Dios en medio de su pueblo. Sabemos que Dios no habita en estas cuatro paredes hechas de manos de hombre, está muy claro para nosotros, pero sabemos, hermanos, que es un espacio en donde Dios es adorado y en donde participamos de la comunión los unos con los otros, en donde Dios edifica nuestra vida, nos alienta para seguir adelante, nos hace ver nuestras cargas de una manera diferente, y cuando salimos tenemos que tomar una decisión. Las cargas siguen allí, pero tenemos que decidir si las voy a cargar yo o las va a cargar Cristo. A final de cuentas no las podemos llevar los dos, tiene que ser uno de los dos, y es lo más recomendable y lo más sabio decidir que las cargue mejor el Señor por nosotros. Y sí, cuando usted salga va a encontrar sus cargas allí, pero tendrá que decidir sobre quién las va a poner, sobre su espalda o sobre el Señor Jesucristo, quien dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Entonces el salmista puso su mirada en las aves, que aunque anidaban en las alturas exteriores del templo, en comparación con los peregrinos, estaban más cerca de los altares de la casa del Señor. No es necesario tratar de identificar las especies animales de las que habla aquí el texto. A veces tenemos un problema, hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios para identificar especies animales y vegetales. Y es la razón por la que en diferentes versiones de la Biblia usted va a encontrar diferentes palabras, diferentes nombres. No es necesario, a final de cuentas, es un símbolo del hecho de que, a diferencia de Israel, que moraba lejos, las aves moraban en la casa de Dios, en las alturas externas, pero estaban más cerca de los altares que lo que estaba la mayoría de la gente. Lo importante es que esas aves habitaban el santuario. La palabra casa aparece 2 veces en el pasaje. En las aves, dice el texto, hacen su casa en la casa de Dios, en el templo, hecho que despierta el suspiro y si existiera la envidia santa del adorador, quien fuera como ellas, huéspedes acogidas por la hospitalidad ancha de Dios, que con libertad y rapidez se desplazan por los aires para llegar a su casa. La capacidad de huir de las aves había sido añorada o anhelada por el salmista allá en el Salmo 55:7, cuando decía: ¿quién me diera tener alas como de ave para poder escapar? Cuando en las crisis el salmista decía: volaría yo y no descansaría. Pero ahora elogiaba esa capacidad para regresar a la casa de Dios. Ahora elogia su capacidad para volver al santuario y el privilegio de anidar allí. Anidar aquí es sinónimo de establecerse, de hacer morada, como se usa en Números 24:21, Habacuc 2:9, etc. Por esta razón, declara: bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Quiénes eran los que habitaban en la casa? Puesto que los hijos de Coré eran porteros y cantores del templo, según nos enseña 1 Crónicas capítulo 9, sería lógico pensar que los que habitaban en la casa de Dios eran los levitas y los sacerdotes. Sin embargo, el Salmo llama también bienaventurados a los que tienen en el Señor sus fuerzas y tienen su corazón en sus caminos, y a los que confían en Él, como dice este Salmo, los versículos 5 y 12. De modo que los que habitan en la casa de Dios son todos aquellos que tienen su corazón en ella. Son los que comparten esta hambre y esta sed de Dios, como nos dice el Salmo 42 que leíamos hace un momento. Para el salmista, la búsqueda de la comunión con Dios no era un asunto de rutina, no era una cuestión de tradición o de costumbre, era una necesidad vital. Es curioso, hermanos, que las parejas cristianas a veces tienen fricciones justo antes de salir del santuario, al santuario, al templo. A veces los hombres nos quejamos de qué hace la mujer en el espejo tanto tiempo. Pues está poniéndose bonita para que la veas, compadre. O sea, a final de cuentas, no solamente es para ti, es porque va delante de Dios. Y recuerdo, hermanos, a mi hermana Elvira Chacón, que seguramente está con el Señor, una mujer que conocí en la iglesia donde conocí el Evangelio, y la mujer se arreglaba de pies a cabeza para ir a la iglesia. Algunas mujeres la criticaban por eso. Y cuando escuchó esto, ella se sorprendió, estaba sorprendida, porque decía: cuando iba al baile me ponía hasta el molcajete, dice, ¿por qué no voy a hacer lo mismo para ir a ver a mi Señor? Y para ella era importante estar de la mejor manera delante del Señor. Obviamente nuestro corazón tiene en ese sentido prioridad a cualquier otro adorno que podamos
tener en el exterior. Para el salmista, hermanos, los que habitaban en la casa de Dios eran los que tenían el corazón en ella, los que compartían el hambre y la sed de Dios. La búsqueda de la comunión con Dios no era un asunto ni de rutina, ni de tradición, ni de costumbre, sino una necesidad vital. Un asunto de... tampoco era un asunto de conveniencia o de buena imagen, era un anhelo que lo consumía. Hay personas, hermanos, para los cuales la iglesia es como un postre bajo en calorías. Ayuda con la imagen y con los cargos de conciencia. Cuando los políticos están en campaña, pues van a las iglesias. Y no importa la doctrina, se presentan allí como personas piadosas porque les ayuda con su imagen y con su cargo de conciencia. Ciertamente la comunión con Dios y con sus santos trae aparejadas muchas bendiciones, pero no podemos dejar de oír la advertencia que hacía Carlos Spurgeon cuando decía: los gorriones gozan de las ricas provisiones de su tierno cuidado. Dios pensó de antemano en todas las cosas de las que van a tener necesidad, pero no hay comunión entre ellos y el gran dador. De esto, alma mía, puedes aprender una lección útil. No te quedes nunca satisfecha frecuentando meramente lugares o teniendo ciertos privilegios, sino levántate en espíritu y busca allá y disfruta la comunión con el Dios vivo por medio de Jesucristo nuestro Señor. A final de cuentas, hermanos, es verdad, tenemos la bendición de la comunión los unos con los otros. Yo veo hermanas que llegan, se abrazan, se besan, se saludan, bromean, comparten. Es un espacio en el que podemos disfrutar de lo que el Salmo 133 nos dice, que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero debe haber un anhelo superior todavía, y es el anhelo de la comunión con Dios. Pero también es cierto que quien disfruta estas bendiciones, quienes participan de ellas, quieren que los suyos también lo hagan. Como un comentarista judío decía, el salmista enfatiza que muchos seres vivos poseen un intenso instinto hogareño que los une a un lugar específico donde ellos se reproducen y cuidan a sus críos. De manera similar, el nido de Israel solo puede estar en los contornos del lugar de la morada de Dios. Solamente allí Israel podrá ser suficientemente seguro para desarrollar su futuro, como el salmista proclama: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Ahora vemos muy pocas golondrinas, muy pocas. Yo recuerdo cuando era niño, cada ciclo escolar en la primaria se cerraba en el verano y por tradición en la escuela donde estudié se tocaban las golondrinas para los niños de sexto año que se iban. Y las golondrinas estaban revoloteando en el patio de la escuela en la tarde, era común, lo vemos muy poco ahora. Se dice que la golondrina que regresa al nido no es la madre sino el hijo que creció allí, y que tienen ese instinto arraigado y saben que es un lugar seguro y un lugar en donde pueden trabajar para producir la siguiente generación. Hay un espacio semejante para el pueblo de Dios. No estamos hablando de un espacio físico, estamos hablando del espacio de la comunión con nuestro Dios, en donde Israel, decía este comentarista judío, será suficientemente fuerte y seguro para desarrollar su futuro, como el salmista proclama: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando del anhelo por la casa de Dios, y el texto nos dice que ese anhelo es expresión de nuestra necesidad de celebración.
Finalmente el salmista lo consumía la necesidad de celebración, de alabar a Dios, porque como también Spurgeon decía, los corazones que están llenos de cielo y sus conciencias llenas de consuelo, no puede haber otra cosa sino música en el templo del Espíritu Santo. Cuando alguien está lleno de consuelo y está lleno de esperanza, entonces lo único que puede hacer es alabar a Dios. Cuando el hombre de fe se encuentra con Dios y se reencuentra con su vocación existencial, con su razón de ser, tan solo le resta alabar a su Creador, y ese himno tiene justamente este propósito. Como mencionamos anteriormente, el Salmo 84 ha sido denominada la perla de los salmos. Tenía una singular estructura. Posee frases de himnos, en el versículo 2 y 12, restos de una liturgia de entrada, en el versículo 12, un proverbio, versículo 11, 3 bienaventuranzas en los versículos 5, 6 y 13, y sobre este último elemento, las bienaventuranzas son un elemento frecuente de los llamados de los salmos sapienciales, salmos de sabiduría. Dicha bienaventuranza han sido escritas también como fórmulas hímnicas solemnes intermedias entre la palabra de declaración y la palabra de exhortación. Pero más allá de su uso litúrgico, las bienaventuranzas son testimonios visibles de las bendiciones de Dios que otorga aquel que se somete humildemente a su voluntad. Tal es la imagen que describe el Salmo primero cuando dice, habla del hombre que no se reúne con malvados, ni anda en el camino de ellos, ni se sienta con los arrogantes, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí el verbo meditar también puede traducirse como susurrar. Es alguien que está susurrando en las palabras de la ley, está recordando lo que la palabra del Señor dice. Pero la dicha del adorador no radica únicamente en un estado de gracia delante de Dios, radica también en la radiante alegría que se expresa a través de una alabanza interminable. Como Spurgeon diría, la comunión es la madre de la adoración. Aquel que se aparta de él dejará de alabarle, pero los que moran en él estarán siempre engrandeciendo su nombre. Es cierto que en el pasado del tiempo, la alabanza adquirió un carácter formal, un carácter institucional en Israel. David la estableció como un ministerio profesional, nos dice 2 Crónicas 7. La liturgia llegó a ser sumamente elaborada, nos dice Nehemías 12. Los cantores eran de oficio, eran profesionales, ministraban en horarios determinados, 1 Crónicas 23, incluso usaban atavíos especiales, según 2 Crónicas 8. Pero el Salmo 84, la alabanza, no era ritual o de encargo, era una respuesta personal. Era lo que Martín Lutero diría, y es la definición más breve y más completa que existe sobre la adoración. Martín Lutero decía, conocer a Dios es adorarlo. Es la definición más breve, son unas cuantas palabras, pero incluye los dos elementos de la adoración. Primero, conocer a Dios. Si no lo conoces, no lo puedes adorar. Y segundo, si lo conoces, la única respuesta digna es precisamente la adoración. En las escrituras hebreas, la alabanza se presenta como un mandato, como un llamado a la comunidad a ponerlo por obra. Este mandamiento es un llamado que tiene 3 distintivos. Primero, la alabanza se hace necesaria porque nunca será suficiente. Fíjense, hay algo interesante aquí. Hay grupos religiosos, como los Testigos de Jehová, que giran en torno a la idea de ganar méritos, en donde en algún momento de su vida las personas entran en depresión porque nunca podrán ser suficientemente buenos para su organización.
pueden dar literalmente su vida en pedazos y no será suficiente, siempre se les estará pidiendo más. La alabanza nunca será suficiente, la alabanza a Dios, pero a diferencia de las exigencias humanas, la alabanza llena el corazón de gozo, llena el corazón de certidumbre, se proclama siempre, de nuevo, incansablemente, porque es reconocido como algo vital y necesario, como la razón y la meta de la existencia. Fuimos creados para la alabanza de su gloria y es también la meta de nuestra vida. El Catecismo de Westminster dice que el hombre fue creado para dar gloria a Dios y disfrutar para siempre de Él. Hermanos, es una joya esta declaración. Para dar gloria a Dios. Pero no es el caballo persiguiendo a la zanahoria, sino que en tanto le damos gloria, disfrutamos de Él. Y podemos encontrar una vida plena. El segundo elemento es que la invitación a la alabanza se da en plural. Es una experiencia de la que todos los de la comunidad participan. Es una alabanza comunitaria en la que el pueblo expresa su autocomprensión. Se reconoce como una comunidad de redimidos, un pueblo librado de las aflicciones, una colectividad con un alma menesterosa que ha sido saciada, libradas de la prisión y de la ruina, como una comunidad salvada por la mano de sus enemigos, preparada con toda suerte de bendiciones, etc. Y fíjese usted, hermanos, solo hay, si mal no recuerdo, 2 textos en donde la alabanza, el llamado a la alabanza es en singular. Hay un salmo donde dice, alaba alma mía al Señor, y otro donde se dice, alaba Israel a tu Creador. Pero siempre es una situación de alabanza comunitaria. He hablado muchas veces de esto, pero en el pueblo donde yo conocí el Evangelio, el hermano Tomás Medina, el hombre que trabajó para la edificación de la congregación, por años llegaba al salón que habían construido como templo y prendía la bocina en la azotea en los ejidos, hermanos. El que vende algo lo pone en la bocina que está en la azotea del negocio. El que vende chicharrones dice que ya salieron, el que vende tortillas igual, y el que regala el mensaje de salvación también lo hace de esa manera. El hermano llegaba, predicaba, oraba, cantaba, recogía la ofrenda que él mismo daba, y después de un tiempo cerraba el lugar y regresaba a Torreón, a su casa. Y lo hizo por años, hasta que finalmente Dios empezó a alcanzar a su familia, a los vecinos, y bueno, se levantó una congregación que me alcanzó para el Evangelio. Realmente no fue lo que me dijeron lo que tocó mi corazón, fue ver a Dios en esas vidas, a Cristo en esas vidas. Lo que me hizo pensar, tienen algo que yo no tengo. Y después de algún tiempo me di cuenta que ese algo era alguien, era realmente Jesucristo. Hay una tercera elemento de este llamado a la alabanza, y es que el llamado a la alabanza no se limita a los hombres, se extiende a la creación entera. El hombre es llamado a alabar también a Dios, como lo hacen sus criaturas. Todo lo que respira, alabe al Señor, dice el salmista en el Salmo 150, y como tal el hombre debe alabar a su Creador. Y cuando el adorador alaba a su Dios, se une al culto que le cantan los cielos, el sol, la luna, las estrellas, el fuego, la nieve, el vapor, los monstruos marinos, los collados y todos los árboles, y nos unimos a la sinfonía que da gloria a nuestro Dios. En otras ocasiones, hermanos, hemos dicho que C.S. Lewis decía que cuando se convirtió había algo que le molestaba en los cristianos y en la Biblia.
En los cristianos era la insistencia en alabar a Dios, y en la Biblia era que la Biblia nos exhorta a hacer lo mismo. Y dice, de inmediato venía a su mente o a su imaginación una mujer vanidosa que espera que todo el mundo la alabe. Dice, no podía entender cómo Dios demandaba eso cuando para él era signo de arrogancia. Dice, pero no me di cuenta de uno de los elementos más importantes de la alabanza, y es que alabamos lo que disfrutamos. Los excursionistas alaban el paisaje. Los hombres que aman a los libros alaban a los autores. Las personas que coleccionan timbres postales, insectos, etcétera, se extasían en sus colecciones. Cuando los amantes están juntos, se alaban mutuamente. Y decía, y escapaba de mi atención de una manera extraña, que alabamos lo que disfrutamos. Y entonces me di cuenta que la alabanza no solo es un elemento, sino que es la culminación del gozo. Y me di cuenta, y obviamente estaba en una etapa muy temprana de su vida de fe, que no haya llegado al punto de disfrutar a Dios y entender que esa era la razón por la que necesitamos alabarlo. Como conclusión, estrictamente hablando, el Salmo 84 no es uno de los salmos del peregrinaje. Sin embargo, describe a algunos afanes del adorador en su tránsito a la morada de Dios. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Para los peregrinos que venían de tierras remotas, el viaje era un anhelo, pero eso no disminuía sus rigores. En lugar de rendirse ante las dificultades del viaje, cuanto más se acercan a Jerusalén, más fuertes y alegres se sienten. Podemos recordar al salmista diciendo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y en algún momento dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Pero decir de un hebraísta español, don Luis Alonso Shekel, el texto habla realmente de tres peregrinajes. Uno físico, en donde el salmista va del lugar donde vive a la casa de Dios. Uno espiritual, en donde el salmista va de la situación en la que se encuentra a su encuentro con Dios. Y otra peregrinaje moral, en donde tendrá que poner por obra aquellas demandas morales de Dios. En el primero, el adorador emprende el camino al templo, donde verá a Dios, entre comillas. El viaje no será fácil, ha atravesado el valle de Baca, el valle de las lágrimas, y habla, hermanos, de un valle donde una especie vegetal de tierras áridas, el árbol del bálsamo, crecía, lo que figura un camino duro, incluso hasta las lágrimas, pero el corazón del adorador está dispuesto al encuentro con Dios. El segundo viaje es espiritual. El adorador se ha dispuesto a iniciar su peregrinaje por el ansia por la persona amada, una ansia que le consume. En el Salmo 57:7 dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios, y podría traducirse, mi corazón está fijado o está clavado. Hay un solo objetivo, hay un solo propósito. Reitera, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Pero el peregrinaje espiritual incluye la necesidad de oración, porque entre Dios y la vocación dada a sus siervos, entre la celebración y la vida diaria, hay innumerables crisis y contradicciones. Y por esa razón clama el salmista, Señor de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Está clamando delante de Dios para que el Señor escuche su ruego. Los sabios de Israel dicen que la alusión al Dios de Jacob era una alusión a las promesas que Dios le había dado a Jacob, y creo que tienen razón, las mismas que aterrorizaron al patriarca en su primer encuentro con Dios.
llega a Luz, al almendro, huyendo de su hermano, pone una roca como almohada, se dispone a descansar y empieza con un sueño extraño que, hermanos, ha provocado tantas explicaciones en el mundo de la psiquiatría. Lo cierto es que está soñando una escalera que llega de la tierra al cielo. Dios está en la cabeza de la escalera, ángeles suben y descienden por ella, y el Señor reitera las promesas del pacto allí. Él tiene un sueño. He aquí, yo estoy contigo, le dice Dios, te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho, dice Génesis 28:15. Y finalmente el adorador ha emprendido también un peregrinaje moral. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en el corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal al prójimo, ni permite reproche alguno contra su vecino, aquel ante cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aun jurando en daño suyo, no por ello cambia, el que su dinero no dio usura, ni contra el inocente admite cohecho, dice el Salmo 15. La unión con Dios tiene que desembocar necesariamente en una conducta recta, pues como diría el apóstol San Juan, el que dice que está unido a Él debe vivir como vivió Jesucristo. Esto dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 6. En suma, el salmista expresaba ansia por los atrios del Señor. Su aliento se consumía por el agónico anhelo de estar con Él. Tres necesidades le movían: la necesidad de comunión, la necesidad de reafirmar lo que le daba sentido a su existencia y su necesidad de celebración. Es así con cada verdadero adorador, y San Agustín lo expresó con las palabras que se han convertido en el paradigma del que busca a Dios con corazón sincero. Agustín de Hipona decía: grande eres, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder, y tu sabiduría no tiene medida. Y pretende alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación. Precisamente el hombre, que revestido de maldad lleva consigo el testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios. Pero quiere alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación, y tú mismo lo estimulas a ello, haciendo que se deleiten en alabarte, porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no repose en ti. Estas palabras, hermanos, resumen la vida de Agustín de Hipona. De joven se entregó una vida de disipación, hasta que Dios escuchó la oración de su madre, de Mónica, y finalmente llegó a los pies de Cristo. Y en su libro Confesiones, usted puede descargar el PDF o comprarlo, debe costar 100 pesos. Es una joya. Era el devocional de Carlos Spurgeon, de Martín Lutero, de los hombres del pasado. Y es un poco denso porque es una traducción latina antigua, pero hermanos, vale la pena. Allí Agustín de Hipona dice algo que alienta mi corazón. Dice: aquellas cosas del mundo que anhelaba, dice, las sacaste tú. Pero no solo las echaste, sino que ocupaste su lugar en mi corazón. Ahora solo me gusta hablar de ti, decía San Agustín. Yo recuerdo hace algunos años en el grupo de varones, mi hermano Gus compartía y decía que conocía cristianos que de 3 palabras que decían, una tenía que ver con Dios. Todo tenía que ver con Dios, todo, absolutamente todo.
siempre citaban la Biblia en sus alusiones o en sus respuestas o afirmaciones. Y decía mi hermano, no sé cuán buena fuera su hermenéutica, pero la Biblia estaba allí. Y decía mi hermano, yo me preguntaba en esa etapa de mi vida, ¿será genuino? Es decir, esa expresión de una manera de vivir. Y dice, y me di cuenta que en muchos casos era así. No yendo muy lejos, su propia madre. Yo admiro a la mamá de mi hermano Gus, una mujer cristiana, generosa, temerosa de Dios. Termino con esto. Hace algunos años me habló un pastor norteamericano de San Marcos, Texas. Habló a la oficina, yo estaba en ese momento allí, y me dice, soy el pastor fulano de tal, voy a hacer un viaje a Oaxaca y quiero preguntarle si habría posibilidad de que alguna familia nos hospedara. Déjeme ver, le dije. Yo le respondo su llamada, y mi hermana Adriana dijo, sí, mándelos a la casa, hay espacio para todos. Llegaron los hermanos, no los conocíamos, solo somos de la primera iglesia bautista. Ok, está bien. Llegaron, se hospedaron con mi hermana, y a la mañana siguiente pues se despidieron de la hermana y todo, y dijimos, pues vamos a llevarlos a desayunar, y fuimos al negocio de mi hermano Gus, y ahí estaba la hermana, su mamá. Les sirvió el desayuno, contentos ellos. Era el pastor y puras mujeres, la mayoría señoritas. Iba manejando de San Marcos a Oaxaca, en tiempos en que había inseguridad, y yo decía, qué locura, ¿cómo hace este hombre esto? Pero era un hombre de fe, y él tenía que llegar a Oaxaca y predicar el evangelio allí. Desayunaron los hermanos, le agradecieron a la hermana el desayuno, le quisieron pagar, ella les dijo que no podía aceptar, que era una ofrenda, pero no se conformó con eso, sino que les dice a mi esposa, hermana, dígales por favor que el desayuno es una ofrenda para su ministerio, y que Dios puso en mi corazón darles una ofrenda en efectivo. Cuando mi esposa le dijo al pastor eso, él se le cayó el maxilar. Dice, no sabía qué responder. Mi esposa le dijo, hermano, tiene que recibirlo, porque si no lo hace, le va a quitar una bendición a ella. El hombre casi lloraba y decía, dígale por favor que vamos a usar este dinero en el ministerio. Y la hermana dijo, yo lo sé, por eso Dios lo puso en mi corazón. Una mujer que de 3 palabras una tiene que ver con Dios. Eso pasa, hermanos, cuando Dios llena el corazón. Y el salmista hace su peregrinaje espiritual, su peregrinaje físico, su peregrinaje moral, y termina celebrando la bendición de estar en la comunión con Dios y con los santos. Que Dios, hermanos, nos permita entender y poner por obra su palabra. Oremos así. Gracias, Padre Santo, una vez más, porque nos permites meditar en tu palabra, y al hacerlo, agradecerte, Señor, la bendición que nos das de congregarnos. Bendito seas por esto, en Cristo Jesús. Amén.